Hoy se cierra esta primera etapa, primera parte del análisis del paquete de leyes secundarias, donde se renuncia a la soberanía energética de nuestro país, donde se abdica de la propiedad y disfrute de nuestros recursos más preciados ante los intereses de los poderes internacionales y la élite del poder en México. Esta etapa pasará a la historia como la más grande traición de Enrique Peña Nieto y sus partidos contra el territorio, ya que más de la mitad del territorio y todo nuestro mar territorial queda a expensas de los intereses y la ambición de esta derecha corrupta enquistada en el poder mediante métodos ignominiosos. Esta derecha que durante sexenios ha venido destruyendo a México, sometiéndolo a sus intereses. En esta ley de órganos reguladores, no solo se aniquila la propiedad social como los ejidos, la propiedad comunal, las tierras de la propiedad indígena y los pueblos originarios, sino además se dan facultades a estos órganos para conducir ese proceso de despojo, porque tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y con el simple otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores, implicarán por sí solas la declaratoria de utilidad pública de predios, cualquiera que sea su propiedad. Serán los propios órganos reguladores los que se encargarán de realizar los trámites, los actos jurídicos que requieran para hacer efectiva esta declaratoria de utilidad pública, es decir, que cada contrato, cada permiso que entreguen a los privados será suficiente para proceder a los trámites de despojo. Los órganos reguladores facilitarán en todo lo necesario a las empresas privadas para que puedan disponer de los predios que requieran para hacer sus negocios. El entreguismo privatizador llega al extremo de poner a remate todos los activos de nuestras empresas estatales, ahora propiedad exclusiva del gobierno federal y sus aliados en estos negocios energéticos, los hidrocarburos, el petróleo, las plantas petroquímicas, las refinerías, las centrales eléctricas, las plantas de cogeneración, los ductos, toda la infraestructura construida con inversión pública y el trabajo de mexicanas y mexicanos a lo largo de 50 años, se dará a precio de ganga a estas compañías extranjeras y magnates mexicanos. Se renuncia al desarrollo del país. Peña Nieto redujo el tema de la soberanía energética a un mero asunto de negocios entre millonarios. Para desplazar a nuestras empresas se les despedaza, se les subdivide en subsidiarias y filiales que ahora se denominarán SADCB. Dejan de ser de la nación para ser empresas propiedad exclusiva del gobierno federal, propiedad exclusiva de un puñado de ambiciosos. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se establecen atribuciones para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en materia de asignaciones, contratos de exploración y extracción, autorizaciones para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, perforación de pozos, regulación de actividades estratégicas. La ley de hidrocarburo atribuye a la Comisión Reguladora de Energía el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, transporte de ductos, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. La ley de la industria eléctrica también establece atribuciones para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la de regulación y vigilancia de la industria eléctrica, el otorgamiento de permisos para la generación de energía eléctrica, establecer las condiciones generales para el servicio de transmisión y distribución, el otorgamiento de permisos para la comercialización, la expedición y aplicación de metodologías para el establecimiento de tarifas. En esta ley de órganos coordinados en materia de energía se establecen atribuciones comunes a los órganos reguladores
que entre otros será la contratación de extranjeros para que los asesoren, los capaciten, porque ese órgano ahorita no tiene ni la experiencia ni la capacidad ni el personal adecuado para llevar a cabo las tareas que antes, sin ningún costo adicional, ha llevado por 76 años Petróleos Mexicanos. La gran conclusión es que estos organismos tendrán un enorme poder sobre el desarrollo del sector. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de otorgar las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos a las empresas productivas del Estado, ahora propiedad exclusiva del gobierno federal, realizar las licitaciones y otorgar y administrar los contratos, o sea, tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. La regulación que establezca la propia comisión con total opacidad y nula transparencia, porque serán juez y parte en un proceso de gigantesca importancia. La comisión misma es la que hace sus propias normas y es la misma que las revisa. El mismo que hace la regla, hace la trampa. En cualquier modelo de transparencia, el órgano regulador debe ser distinto al órgano que las aplica. La Comisión Reguladora de Energía tendrá bajo su responsabilidad actividades decisorias de enorme trascendencia: el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte por ductos, el almacenamiento, la comercialización de productos derivados de los hidrocarburos. Los mecanismos de coordinación propuestos se limitan a la creación de un Consejo Coordinador Empresarial, quiero decir, del Consejo Coordinador del Sector Energético, integrado por la Secretaría de Energía, los órganos coordinados, el Centro Nacional de Control de Gas y el Centro Nacional de Control de Energía. Los órganos reguladores tendrán un órgano de gobierno integrado por 7 comisionados designados por el Senado a partir de una terna que proponga el Ejecutivo Federal. En su visión presidencialista, será el Ejecutivo quien seleccionará al comisionado presidente. En el capítulo 9 se propone la creación de un consejo consultivo como un órgano de opinión y propositivo, pero en su visión privatizadora y empresarial, en este consejo consultivo podrán participar representantes de asociaciones que agrupen o asignatarios, contratistas, permisionarios, usuarios, etcétera. Miembros destacados de la sociedad civil y de la academia. No se estableció que fuera este su criterio. Las disposiciones presupuestarias son un asunto que reviste enorme importancia. Lamentablemente, las funciones que antes hacía Pemex con su propio presupuesto, ahora va a requerir de una estructura, un aparato administrativo y de supervisión, y este gran aparato seguramente será muy costoso. El artículo 29 establece que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para sus servicios. Sus servicios son la emisión de permisos, la administración de permisos, las autorizaciones, las asignaciones, los contratos. Es decir, lo que reciban de dar esas autorizaciones será para financiar su presupuesto. Esto significa que los órganos reguladores se financiarán con recursos autogenerados o con recursos propios. Pasan por alto que los derechos y los aprovechamientos, los impuestos, los decide el Congreso. También pasan por alto, no se sabe si van a entrar a la tesorería de la Federación, ni quién tendrá el control y el seguimiento de estos ingresos públicos. En el artículo 32 se establece que la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer la totalidad de recursos presupuestarios para el funcionamiento de estos órganos. Es decir, que aseguran recursos públicos por doble vía.
se quedan con una parte de ingresos públicos cobrados directamente y le cargan el aparato burocrático al presupuesto de egresos de la Federación. Antonio López de Santa Anna se quedó corto ante Enrique Peña Nieto. México podría ser una potencia energética en el mundo, pero lo han impedido la corrupción y la visión gerencial, la falta de grandeza y de visión de futuro de sus gobernantes. Es cuanto, gracias.